Quiero compartir con ustedes algo que Dios está poniendo en nuestro corazón para este tiempo y le creo a Dios que aquello que fue fiel en comenzar será fiel en completarlo. Estuvimos compartiendo en la reunión anterior y entendí que el mensaje era de Dios. Con Zulma nunca charlamos de lo que vamos a compartir, preparamos cada uno por su lado y estamos alineados en el mismo sentir y con la misma palabra. La idea es que hoy podamos meditar en la estatura del Dios que tenemos y el deseo que nosotros tenemos de tener esta revelación. Cuando tenemos una revelación de la estatura del Dios que tenemos, inmediatamente somos movidos a otro nivel, inmediatamente somos movidos a algo más. Alguno que llega a Cristo simplemente puede dar testimonio después de años de estar en Cristo y decir, yo llegué a Cristo para ser sano y soy sano porque Dios me hizo la obra y me sanó. Alguno puede dar testimonio y decir, yo llegué a Cristo para ser salvo y ahora soy salvo y gloria a Dios por eso, porque ese es el elemento principal para todo lo demás. Pero alguno podría decir también, Dios me hizo libre de las adicciones, de ataduras, de maldiciones generacionales. Alguno podría decir aún, almáticamente me renové. Antes estaba todo el tiempo triste, enojado, ahora estoy gozoso y siento esa paz, puedo percibirla. Pero quiero entender que Dios tiene un propósito con nosotros que trasciende nuestra vida, que va mucho más allá de nuestros días y de nuestro bienestar. Todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor lo hizo con un propósito. Y Dios tiene la intención de incluirnos, de contar con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos descuidamos de esto. La idea es que algunos de nosotros pudiéramos habernos quedado en este tiempo estancados. Por supuesto que este es un tiempo muy particular. Es un tiempo donde estuvimos padeciendo una pandemia, diferentes situaciones que han generado que no haya tanta frecuencia en la congregación, que haya esa inquietud de estar recibiendo. La posibilidad de usar los medios y de recibir a través de los medios muchas veces ha sido de bendición y a veces ha generado en nosotros una sensación de comodidad. Pero por sobre todo hay una línea de tibieza en nuestros corazones, empezando por mí mismo, porque la idea no es criticarlo. Una línea de tibieza que es una tendencia. Y esto de línea de tibieza no es que yo estoy juzgando a nadie como tibios, como contados como los de Apocalipsis, que serán vomitados, sino que estoy diciendo que hay una tendencia a enfriarse. Todo aquel que está encendido en el poder de su Santo Espíritu, cuando tiene la tendencia a enfriarse, tiende a estar tibio. Y por supuesto que el hecho de poder verlo nos auxilia para salir de esa condición. Y para salir de esa condición debemos añorar estar en otro nivel. Salir de la condición de sanos, la condición de libres, la condición de bendecido, sino que podamos estar diciéndole al Señor que estamos deseosos de alcanzar un nivel mayor, de ser usados, de asociarnos con Él para poder manifestar lo sobrenatural. Cuando hablamos de esto, inmediatamente vamos a algunos de los episodios del Nuevo Testamento, en el principio, donde hubo persecución para la iglesia, donde cada uno de los que fueron usados por Dios en gran manera y sobrenaturalmente, padecieron persecución, tortura, etc. Y algunos de nosotros hasta pudiera legítimamente atemorizarse por una situación así y pensar que la persecución actual podría ser distinta, pero que habría persecución. Cuando comprendemos que el Señor nos ha llamado a vivir en lo sobrenatural, también tenemos que entender que no es que la iglesia primitiva se equivocó, sino que la iglesia primitiva estaba transitando tiempos de aprendizaje. Y por transitar esos tiempos, posiblemente creyó y la experiencia y la mayoría de los teólogos y los que profundizan en el tema, creen que la iglesia pensaba que Cristo venía muy pronto.
y que se trataba de resolver todo rápido y acomodar y no pensar mucho más en lo que venía. Y nosotros que hemos entendido claramente que el Señor solamente está extendiendo el plazo para que otros conozcan a Cristo, estamos entendiendo que también Dios está trabajando con nosotros, dándonos otra nueva oportunidad, dándonos la capacidad de crecer y por sobre todo dándonos la oportunidad de ser usados por Él para que se manifieste lo sobrenatural. Todos cuando llegamos a Cristo levantamos la mano y dijimos yo acepto a Jesús como mi Salvador. Todos una vez que comenzamos a cursar algún tipo de profundidad en el estudio de la palabra, en la escuelita, en la escuela de vida, en lo que fuera, estuvimos deseosos de acceder a mayor conocimiento. Y algunos hasta fuimos desafiados en ser usados por Dios, en ser los mensajeros que Dios tiene para estos tiempos. Y por supuesto, todo aquello que Dios quiere hacer con nosotros tiene oposición. Y esto es el mismo enemigo que está deseoso de hacernos decaer en esta intención. Por eso la idea es que hoy podamos meditar en trascender a otro nivel. Míralo al que está al lado y decirle, estás para otro nivel. El poder sobrenatural de Dios es de lo que vamos a estar hablando y la idea es que podamos comenzar preguntándonos qué entendemos por sobrenatural, si consideramos que la actualidad de Dios es la misma que la del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o el principio de la iglesia, o que esto ha quedado atrás. Que podamos preguntarnos cómo manifiesta Dios su poder sobrenatural y por supuesto, entender el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo en medio de un mundo lleno de maldad, con crisis, con problemas, con tragedias, con sufrimiento, con palabras como pandemia que están en nuestros labios todo el tiempo, con situaciones sin resolver desde lo personal y en lo colectivo. Dios se está manifestando en este tiempo por medio de su poder sobrenatural para traer victoria a la iglesia. También el Señor tiene intenciones de poner paz, de poner gozo, de traer libertad, de darnos sanidad y de traer respuesta a nuestras y cada una de las preguntas que presentemos delante de Él. Pero esto es para los que deciden creer, para los que están dispuestos a caminar bajo el poder de nuestro Dios vivo y sobrenatural. El mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que hizo milagros, prodigios, maravillas, está operando hoy, en este día, en este lugar. Hoy, en este día, en este lugar. Y quiere hacer algo en particular con tu vida. Decirle que está al lado, al final era con vos la cosa. A este ámbito se accede solo por fe. Ahora, todos los que estamos acá tenemos una medida de fe dada por Dios, suficiente para alcanzar todo lo que sobrenaturalmente imaginemos. Ahora, la idea es cómo estamos usando esa fe y hasta dónde la ejercimos. Es muy posible que alguno de nosotros tenga poca fe, alguno no tenga nada, y es muy posible que en esa expresión de no tener nada o que tenga poca, en sí lo que está sucediendo es que no estamos usando bien esa medida que el Señor nos ha dado. Ahora, el usar bien la fe implica que nos involucremos en actos de fe. Nadie puede decir yo tengo fe quieto, pasivo, para decir yo tengo fe. Mi vida, mis hechos tienen que manifestar que tengo fe. Alguno quizá podrá estar enfocado en sí mismo y estará diciendo, yo tengo fe, Dios me sanó, la fe me alcanzó para que yo sea sano. La fe me alcanzó para que yo pueda estar congregando. La fe me alcanzó para que dure en Cristo todo este tiempo. Ahora, con esa misma medida de fe, podríamos trascender y podríamos ir por mucho más. Y el desafío de hoy es justamente que vayamos por lo sobrenatural en el nombre de Jesús. En lo sobrenatural hay milagros. Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios. Es Dios
que interrumpe el curso normal de la vida natural. Es algo que cambia lo natural y trasciende de tal manera que es obvio y queda en evidencia que se está manifestando sobrenaturalmente. Algunos ejemplos de la Biblia: por ejemplo, Dios detuvo el sol, Josué 10, versículo 12 y 13, cuando él dijo y decretó: sol, detente en Gabaón. Y allí entonces, un día que se extendió por muchas más horas de las que debería corresponder al día. Abrió también el Mar Rojo, Éxodo 13, versículo 17. Derribó muros en Jericó, Josué 6. Sanó enfermos. En el pasaje de Juan, capítulo 9, hay eventos de sanidad, y por supuesto en todo el Nuevo Testamento. Resucitó muertos. Un pasaje que nos trae a memoria es Lucas 7, versículo 11 al 17. Y por supuesto murió, descendió al infierno, le arrebató las llaves de la muerte al mismo diablo y resucitó para darnos vida eterna a todos aquellos que creamos. Cuando hablamos de milagros, tenemos que entender que esto sucede por el poder de Dios. Apocalipsis 1, versículo 8, la NBI dice: yo soy el alfa y el omega. Esto es el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, declara el texto. Así que sencillamente está hablando de cosas que trascienden lo natural. Sencillamente Dios se presenta como diciendo: yo soy el principio y el fin. Yo no tengo posibilidad de ser contado como desde el comienzo, ni contado hasta el final. Yo soy, yo ejecuto, yo extiendo, yo determino cuándo es y cómo es. Lo que está diciendo es: casi podríamos decir, no hay ni principio ni final en Dios. Por otro lado, dice el Señor que Él es el que es actualmente, Él es el que era y Él es el que ha de venir. Y confiesa un término que en el contexto nuestro suena muy común, que es el Todopoderoso. Pero cuando hablamos de el Todopoderoso fuera de nuestro contexto, deberíamos estar entendiendo que es aquel que tiene suficiente poder para hacer todo. Ese Dios es tu Dios. Y si la fe que Él puso por medida es que está actuando hoy, podemos tener una revelación distinta de la que teníamos del Dios que tenemos. Quizás nuestro Dios bendijo a mi primo. Quizás nuestro Dios me sanó de un problema físico un día. Pero la enfermedad está tan grave, es difícil, que esto no hay antecedentes que haya sido hecho, que alguien haya sido renovado y sanado. Hoy podemos creer que nuestro Dios es todopoderoso. Los milagros también se manejan según la voluntad de Dios. Hebreos 2, versículo 4 dice: a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, y estamos hablando de la salvación, con señales, con prodigios, diversos milagros, dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Así es como funciona. Pero Dios ratifica su testimonio, afirma el deseo de ser siervo cuando alguien es salvo, comprado por la sangre, cuando se hace efectivo esa transacción que Él hizo allí en la cruz en nuestro favor. Y comienzan entonces a manifestarse señales, prodigios y diversos milagros. El Señor tiene milagros para nuestras vidas. Pero por sobre todo, el Señor tiene milagros para fluir, para soltar a través de nuestras vidas. Quizás algunos de nosotros en el ejercicio de fluir en los milagros tenga la experiencia de recibir muchos más milagros que los que ha recibido solo pidiendo. Los milagros también llegan por la mano de los santos. En Hechos 19, versículo 11, nos dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y a contar
Pablo fue un hombre como vos, como cada uno de nosotros, un ser humano con todas las limitaciones que en un determinado momento fue impactado por la misma presencia del Señor y tuvo determinada revelación que luego fue llevada a las cartas y a la palabra, pero por sobre todas las cosas fue alguien que creyó con todo su ser, que el Todopoderoso estaba de su lado y que podría hacer cosas tremendas en ese nombre, que era el nombre de Jesús. Quizás alguno de nosotros hoy pueda ser inspirado y pueda estar deseoso de creer que lo que Dios hizo con Pablo también lo puede hacer con nuestras vidas. Ministralo al que está al lado, decirle, también lo puede hacer con vos. También los milagros son algo que hay que proclamar. Daniel 4, versículo 2 en adelante, dice, me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Versículo 3, cuán grandes son sus señales, cuán portentosas con sus maravillas, su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Debemos ser gente que cuenta todo el tiempo de la gloria de Dios, de la manifestación sobrenatural del Señor, que todo el tiempo está llevando adelante esa obra de dar testimonio del poder de Dios. Cuando yo cuento lo que Dios hizo en mi vida, estoy inspirando a otros a creer que también lo puede hacer con Él, a creer que también lo puede hacer con su familia. Cuando yo estoy dando testimonio del poder sobrenatural de Dios, estoy permitiendo que otros puedan ser alcanzados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, los milagros también tienen impedimentos. Mateo 13, versículo 58 nos dice, y por la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros. Debemos entender entonces que la incredulidad es una barrera para los milagros. La incredulidad tiene muchas bases y me gustaría un día poder compartir con más tiempo la incredulidad. La incredulidad no es algo que sistemáticamente aparece en nosotros y nada más. La incredulidad es algo que yo voy fabricando. La incredulidad de alguna manera tiene que ver con aquel momento donde comienzo a darle la razón a la carne. Cuando empiezo a detener la ministración del Espíritu Santo en mi espíritu humano por la medida de fe que es recibido y comienzo a darle la razón a la carne. Y comienzo a decirle, bueno, pero todos somos así, pero todos tenemos esta debilidad. Y empiezo a buscar justificaciones que me llevan a entender que yo debo depender de mí mismo y no del Todopoderoso Dios. Y entonces comienzo a declarar que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí, que si no trabajo, que si no hago, que si no me esfuerzo, que no seré el mejor, pero soy el único que lo hace. Y empiezo a hacer declaraciones de ese tipo que lo único que generan en mí es que se opaque la fe y que deje de recibir los milagros que Dios tiene. Cuando más inútil me declaro, más gracia y misericordia viene del cielo y entonces comienzo a habitar en una atmósfera de milagros para la gloria de Dios. Debemos entender también que los milagros nos salvan. Mateo 7, versículo 22 y 23 de la NBI dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El Señor tiene intenciones de relacionarse profundamente con nosotros. Y el Señor me llama a vivir lo sobrenatural, no solamente para ser un canal por donde fluya su poder, por misericordia al tercero o por misericordia al clamor del grupo, sino el Señor está con todas las intenciones de que yo sea un canal purificado, un canal consagrado, un canal que esté conectado con el Todopoderoso, que yo pueda tener la posibilidad de determinar que estoy en cercanía, que estoy en conexión con el Todopoderoso Dios y que ocurren
cosas no porque Dios manifestó solo su misericordia, sino porque por mi fe activo lo sobrenatural, donde me estoy moviendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué debemos entonces movernos bajo el poder sobrenatural de Dios? Esto será para que nosotros llevemos una vida de oración. Oración es la comunión, es la interacción, es la conversación que yo tengo con el Señor. Este es un tiempo donde la oración ha decaído. Este es un tiempo donde estamos, como también en otros tiempos, expectantes de la oración y el clamor de los terceros, donde todo el tiempo pedimos oración, donde todo el tiempo estamos diciendo que oren por mí, que clamen por mí, que rueguen por mí, y nosotros no lo estamos haciendo. Cuando estamos hablando de acceder a otro nivel, al nivel de lo sobrenatural, estamos entendiendo que estamos ingresando a un tiempo de decreto, de confesión, donde damos por sentado que mientras que suelto bendición sobre otros, la bendición me está cubriendo también a mí. Así que será entonces para llevar una vida de oración, también para involucrarme en el servicio. A través de esto, por supuesto, vencer el pecado y vencer al diablo y lograr más en menos tiempo. Aquello que parecería ser algo que no tiene solución, algo que el común de la gente decreta, contra eso no se puede pelear, el Señor está diciéndonos que en esta atmósfera, en este nivel de lo sobrenatural, puedo lograr mucho más en menos tiempo. También debo tener la intención de ser un testigo efectivo de Cristo. Somos ungidos para ser testigos del poder sobrenatural de Dios. Hechos 1, versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mi deseo tiene que ser completo, cubierto, lleno, inmerso en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando más esté ungido, más estaré capacitado y más tendré la posibilidad de ser aquel que opera en la extensión del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Tengo que anhelar ser investido por el poder del Espíritu. Lucas 24, versículo 49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Yo quiero ese poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cómo movernos en ese poder sobrenatural de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con Jesús. Decirle al que está al lado, conectate con Jesús. Es la única fuente de poder, la fuente correcta a la que podemos ir. Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Y luego el mismo pasaje dice, nadie llega al Padre sino por mí. Dejo esto para que lo guardes en tu corazón. Sé que lo tenés claro y que lo tenés de memoria, pero escuchá lo que dice Dios. Nadie llega al Padre si no es por mí. Algunos podríamos confundirnos. Alguno podría creer que como ahora me porto bien, que como no peco más, que como no consumo más, que como no hago más lo que hacía antes, que como ahora soy fiel a mi esposa, como ahora hago cosas que están bien, estoy ganando puntos en algún lugar y esto me abre paso. Esto es consecuencia de mi relación con Dios y la obra fue por Dios. Yo no puedo hacer nada por más que me esfuerce. Todo es por la gracia del Santo. Y porque mi relación con Dios está bien, estoy bien en mi casa. Porque mi relación con Dios está bien, estoy libre de vicios. Porque mi relación con Dios está bien, es que yo puedo aún convidar de lo sobrenatural a otros en el nombre de Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así que también recibir el poder de la cruz por medio del sacrificio de Jesucristo me lleva a obtener los beneficios que esto me ha dado. Jesús fue azotado para que nosotros fuésemos perdonados. Él llevó nuestras enfermedades y fue hecho pecado para que nosotros fuéramos justificados. Él se hizo maldición para que yo pueda recibir la bendición. Todo lo hizo Jesús
Yo solo debo creer en lo que Él hizo y animarme a creer por mucho más en el nombre de Jesús. Por eso es que por medio de la fe es ahora. Dios no necesita tiempo. Él habita en el ya, en el ahora. Por eso es que necesito poner a funcionar esa fe en el nombre de Jesús. Declara conmigo, activo la fe en el nombre de Jesús. Aleluya. También es por medio de la unción. Salmo 89, versículo 20 en adelante dice: he encontrado, y qué hermoso modelo para seguir y para soñar y para desear delante del Santo, ¿no? He encontrado a David mi siervo, lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten, derribaré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada su fuerza. Qué preciosa palabra. Qué bueno saber que Dios está hablando de vos. Qué bueno saber que Dios tiene planes de serte fiel. Qué bueno que a pesar de tu condición o a pesar de la condición de David, Dios había dispuesto manifestar la fidelidad de su amor acompañándolo y de exaltarlo por su fuerza. Entiendo que Dios tiene los mismos planes para cada uno de nosotros y solo se trata de poner a funcionar nuestra fe. La unción es Dios haciendo sus obras, usando nuestra humanidad, tu humanidad. La unción es para sanar a los enfermos, es para expulsar a los demonios, es para predicar el evangelio, para hacer milagros y, por supuesto, que Jesús sea exaltado. Para eso es la unción, no para lucirla, no para vanagloriarse, sino para levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesús. Lucas 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. El principal propósito de la unción es dar testimonio, es confesar el nombre de Cristo, es evangelizar. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. La gracia está todavía a la mano y por su gracia podemos ser perdonados y limpiados en el nombre de Jesús. Muchos necesitan conocerlo, muchos todavía no saben de este amor, no saben de esta gracia y no han percibido esta misericordia. También por medio de la gloria, y esto significa que todo lo que Dios es, con todos sus atributos, con virtudes, con carácter, con su naturaleza y su perfección, se han de manifestar cuando nosotros trascendemos a ese nivel. Es cuando Dios trae milagros creativos, cuando Dios hace señales, cuando Dios hace maravillas. Isaías 6, versículos 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros debemos ser aquellos protagonistas de este tiempo, aquellos que extienden el reino de los cielos aquí en la tierra y determinan que habrá gloria donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. También será manifestando el poder sobrenatural mediante milagros, señales, maravillas, expulsión de demonios, y todo esto va a suceder cuando el poder de Dios es activo en nosotros, solo porque hemos creído que así será en el nombre de Jesús. Habrá sanidades y esto es el acto de sanar. La sanidad puede ser instantánea o progresiva, pero Dios hace la obra. Pero Dios hace la obra.
hay milagros y es una obra manifiesta. El poder sobrenatural de Dios en acción es la intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida de una persona. El milagro sí es instantáneo. Cuando Dios pone su mano, se activa un milagro y lo que no era, ahora es, para la gloria de Dios. La señal es la marca del poder sobrenatural de Dios. Es un prodigio que ocurre de una manera inusual. Hay un cambio. No percibimos cómo llega, pero sabemos que sucedió en el nombre de Jesús. Hay maravillas y las maravillas testifican de Jesús, causando sensibilidad, causan asombro, aún espanto a quienes pueden estar observando. Y estamos deseosos de que Dios nos use para que haya maravillas allí donde nos movamos en el nombre de Jesús. La expulsión de demonios es el acto de sacar a los demonios del cuerpo en base a la autoridad delegada por nuestro Señor Jesús. Es hacer que Satanás no gobierne más sobre una persona y que entonces sea reconocido nuestro Señor como Señor de ellos. Para movernos en lo sobrenatural y fluir en milagros, debemos ser osados. Es muy frecuente el testimonio, y en particular me ha pasado, de ser una persona cuando estaba en el mundo y otra cuando llega a Cristo. De golpe me puso tímido, limitado, y he contado algunas veces mi testimonio de después de bastante tiempo de estar en las filas de la iglesia solo escuchando, pero inquieto porque no estaba haciendo nada, y recibí la visita en la iglesia de un Gedeón que convidó a poder estar dando Nuevos Testamentos en silencio. Dijeron, es una obra silenciosa, lo único que hay que hacer es ir a un lugar donde hay gente que no tiene a Cristo y regalarle el Nuevo Testamento. Y dije, esta es la mía, con esto voy a poder comenzar a actuar. Y así fue como comencé a involucrarme en la obra. Seguramente Dios tiene planes para vos y quiere involucrarte de la manera que Él ya sabe y cómo lo va a hacer. Pero es necesario que estemos creyendo que debemos ser un poco más osados para las cosas de Dios. Cuando vemos gente que defiende lo indefendible, cuando vemos gente que porta banderas que son importables, tomamos distancia de esto y hasta nos ponemos críticos. Pero nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos el mayor estandarte, la mayor bandera, nosotros que tenemos la posibilidad de manifestar la gloria, lo sobrenatural, donde quiera que vayamos, muchas veces cohibidos detenemos el accionar de Dios. Al ser osados, entonces debemos atrevernos a creer que Dios, el Dios que tenemos, es capaz de manifestar esto que leíamos. Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Y si mi fe está en orden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo determino ser osado, donde quiera que una persona actúe con denuedo, se manifiesta lo sobrenatural. En fe, en la palabra de Dios, van a ocurrir milagros y señales y maravillas. Declará sobre el que está al lado, te van a seguir las maravillas. Aleluya. Debemos predicar el evangelio con evidencias sobrenaturales para poder ganar a muchas almas. Todos necesitan escuchar el mensaje, pero también sus sentidos serán tocados cuando declaremos, cuando decretemos milagros sobre sus vidas. Debemos predicar de esta manera. Debemos pedirle a Dios la revelación del Espíritu Santo para poder movernos en fe bajo la unción y bajo esa gloria. Debemos estar dispuestos a presentar nuestra humanidad y hacer lo que su Espíritu nos indique hacer. Esto suena sacrificial, pero es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo le prometimos. Lo que muchos de nosotros dijimos cuando estábamos enfermos, cuando esté sano, que cuente conmigo para lo que quiera, todas las horas que quiera el Señor. Cuando sea libre de mis vicios, que el Señor cuente conmigo. Cuando mi matrimonio esté restaurado, cuando mi familia esté acomodada, cuando mis finanzas tengan un giro. Hemos hecho promesas y muchos de nosotros no hemos cumplido.
Gloria a Dios por aquellos que sí. Pero por sobre todo necesitamos ir delante de Dios diciéndole, aquí estoy, contá conmigo. Comenzá a manifestar el poder sobrenatural a través de mi vida. Tengo que dejar a un lado la razón en algún momento para aprender a ver los milagros como algo normal que Dios nos está dando. Su poder para poder manifestar eso que está siendo justamente sobrenatural a los ojos de aquellos que, limitados y finitos, analizando a través de sus sentidos, no pueden ver. Y demostrarle entonces al mundo que Cristo está vivo y que sigue haciendo milagros. Decirlo conmigo, Cristo está vivo y sigue haciendo milagros. Aleluya. Quiero invitarte a que guardes este pasaje en tu corazón para que luego lo puedas hacer sonar en tu intimidad, en una oración. Es Jeremías 33:3. Zul, si me acompañás. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el texto fue escrito, estaba apuntado a un pueblo rebelde, pecador, que iban en pos de dioses ajenos, pero al mismo tiempo Dios tenía la intención de que quedara plasmado y que a través del tiempo hoy pudiera ser leído desde este lugar y puedas guardarlo en tu corazón y atreverte a creer que si clamamos, Dios va a derramar algo en este lugar. Cuando el Señor dice clama a mí, esta expresión significa suplicarle, rogarle, implorarle. Y yo no sé cómo es tu oración. No sé si tu oración es un cumplido, si tu oración es una frase reiterativa. No sé cómo es tu oración. Dios, acá estoy, gracias por todo lo que me diste, te bendigo, te exalto y sigo. La oración de este nivel al que vamos a entrar es la oración que me lleva, que trasciende a lo sobrenatural, que me cambia de nivel. Es una oración de clamor, es una oración de ruego, es implorarle a Dios que me use, que fluya, que manifieste su gloria. Por supuesto, el Señor en el mismo texto dice que si yo voy de esa manera, Él me va a responder. Dice, clama a mí y yo te responderé. Hay garantía en su palabra de que Él me va a responder. Pero agrega algo más el Señor. Y entonces dice que Él me va a enseñar. Y que por su amor, por su grandeza, que serán revelados, voy a alcanzar cosas grandes y ocultas que no conocía. Hay mucho por descubrir que solo no descubrimos porque no hemos clamado. Si hoy somos capaces de clamar en su presencia, Dios traerá respuestas gloriosas. Jeremías 33, pero ahora versículo 6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es nuestro Dios. Juan 11, versículo 40 dice, Jesús les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Decíselo al que está al lado. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marcos 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.